Saludos amigas y amigos televidentes, como cada semana entrando en sus hogares con este su programa Contenido Semanal. Bueno, yo soy Francis Disla. Y yo soy Ramón Ramírez. Venga, camarada. Estamos aquí como por chipoteano, Sí, pero no nos vamos a chipotear no, porque esta jamás. vaina es en vivo y cuando las cosas son en vivo. Son en vivo. Y pasa de todo. Bueno, dándole las gracias a todos ustedes por permitirnos estar con ustedes, por lo que es Telecable 35 de Claro, Telecable 35 de Altiz. También estamos en Facebook Live en Ramón Ramírez Tito. En la www.sportvisioncanal35.com. Bueno, yo estoy mirando a veces una cámara que no es la mía, pero no importa. No se apuren, nos están mirando hasta en Taiwán. Bueno, Francis. Saludos a Xi Jinping allá en China, a propósito. No bromes con eso, que Joe Biden tú sabes que está un poco quillado ahora. Y ha dicho que le va a aplicar que la pesada, no sé qué pesar, porque los chinos están comiendo los caramelos los sin chinos pelear. No cogen esa. Sin pelear. Pero dejemos eso, echemos a un lado, que nosotros estamos ya en lo que es una semana que se acaba de ir, en la que se inició el famoso miércoles de ceniza. Bueno, son 40 días. Sí, anuncia lo que es la cuaresma, ¿no? Son esos 40 días que precede todos esos procesos hacia lo que es el día de resurrección. Eso es en el mundo cristiano. Cuaresma significa justamente 40º día, en referencia al periodo que abarca, que es el inicio de la cuaresma marcado por el miércoles de ceniza, que ya pasó, precedido por los festejos de carnaval. Su final tiene lugar en la víspera del domingo de Pascua o domingo de resurrección, Tito. Bueno, imagínate, hay que de vez en cuando ir a la iglesia y darse su pecozón en el pecho, ¿tú entiendes? Sí. Porque después de todo, esta cuaresma, bueno, eso es algo, es una tradición de origen religioso que comienza el miércoles de ceniza y concluye el Viernes Santo. Sí, viernes 8 de abril. Todo el tiempo a mí me ha gustado mucho el Viernes Santo. Habichuela con dulce. Y peligrosas que son las habichuelas con dulce. Si se combinan los sazones. Atómica, tú sabes que uno viene y brinca 2 o 3 casas de los vecinos y esas habichuelas tienen diferentes, qué sé yo, mezclas. Sí. Uno, el coco estaba un poco ya, ¿cómo es que llama el coco? Está un poco viejo. ¿Cómo Rancio. Sí. Tito, deja la bellaquería. La cuaresma, señores, es un periodo de preparación, purificación, reflexión y conversión espiritual. Ese tiempo se llama a los fieles a guardar ayuno, penitencia, tal como lo dice el Señor Jesús. Ahí está, Francis, ahí está, que se practica también lo que es la abstinencia de carnes todos los viernes de este periodo. Eso es para recordar lo que tú acabas de decir. Sí, la finalidad es, señores, prepararse espiritualmente para recibir a Dios, para reflexionar sobre todos esos sacrificios que hizo el Señor Jesús para redimirnos o librarnos de los pecados. Bueno, Francis, esta semana que se acaba de ir, nosotros tenemos una muy dolorosa noticia. Y es el fallecimiento del padre de nuestra colega Zoila Villa. Nosotros queremos expresar desde Contenido Semanal, tenemos una imagen de nuestro dolor, pero queremos ante todo expresar nuestro... Vamos a esperar un momentito, vamos a expresar nuestro... Antonio Núñez, Puerto Real. Sí. A su esposa, expresar nuestro dolor, María Burgos, mejor conocida como Nena, a ella y a todos sus familiares. Ahí vamos a recogerlo todo para no dejar gente fuera. Y vamos a pasar ese hermoso trabajo para recordar a un hombre que fue un luchador, que fue un combatiente, que fue un... Óyeme, gran padre, enemigo de Balaguer, más no poder. Es increíble cómo Mingo era de radical y cómo apoyaba a los muchachos de la izquierda en esa época. Una vez me hizo él a mí un testimonio de que estaba en su satrería y se embrujaron a tiros y con la policía, y unos cuantos muchachos se metieron allá en el negocio de él, y él de una vez agarró, a uno le tiró un pantalón por el cuello y 1 centímetro, al otro vino y lo puso en una máquina, al otro lo puso ahí de que a barrer, los muchachos sudados como cosa loca, que se veía que estaban huyendo. Y quizás eso le salvó la vida. La policía vino y miró exactamente, pero
siguió caminando. Y fue esa vocación democrática de Domingo lo llevó a esa acción, caray, de tanto sentimiento. Era una persona que en la zona norte, sobre todo ahí en Villas Agrícolas, hizo mucha vida en el Partido Revolucionario Dominicano. Ya podemos ver, Tito, cómo le transmitió toda esa fogosidad a la camarada Zoila. Sí. Vamos a ver con el audio que tiene, por favor. Vamos a ver ese video que nos preparó el compañero de trabajo aquí, Dani. Vamos a ver. Bueno, ahí hemos podido ver algunas imágenes sobre Domingo. Nosotros vamos a desear que Dios lo acoja en su santo seno a Domingo Antonio Núñez Portorreal. Y a sus familiares desearle también tener fuerza, tener toda la energía positiva y convertir el dolor en fuerza. Esta semana que se acaba de ir, Francis, también tenemos, si no damos el cambio de cámara, estoy yo solo hablando aquí, esta semana que se acaba de ir, también acaba de fallecer una persona que en el campo político contribuyó bastante. Fue una persona que fue un servidor público por mucho tiempo, pero también fue un dirigente político muy connotado que ocupó muchas posiciones, fue ministro de Educación, fue embajador, fue senador. Tuve la oportunidad de estar con él en el Parlamento Centroamericano, él también fue diputado del Parlacén, estuvimos juntos ahí. Víctor Gómez Vergés. Me refiero a Víctor Gómez Vergés. Tenemos que por ahí una foto de él, es muy penoso. Ahí está él junto con... Al señor Gómez Vergés le sobreviven su esposa Carmencina Casanova de Gómez Vergés, sus hijos Víctor Osvaldo y Clara Maeno y Ramón Emilio, Tania y David. A los 32 años, Víctor Gómez Vergés, señores, fue ministro de Relaciones Exteriores en 1972, convirtiéndose en el más joven del mundo en ocupar un cargo diplomático. Ya en el 1976 fue designado secretario de Estado sin cartera. En el 77 caminó al lado de Balaguer mucho tiempo, pero después Balaguer se convirtió en un adversario de él por la identidad que él tenía con José Francisco Peña Gómez. El PRD, recuerdo que la Alianza Rosada lo llevaba, y recuerdo perfectamente también que la San Vicente de Paúl en Santo Domingo Oeste se llevaba a cabo una actividad en la cual se desplomó la tarima y solamente quedó encima de la tarima Zoila Villa, que era candidata a diputada. Mira qué vaina. En un rinconcito, los compañeros del frente volaron, óyeme, corriendo todos a buscar, a apiar a Zoila de esa esquinita en la que se quedó.
Víctor Gómez Vergés. Increíble. Todo el mundo cayó, menos hoy la que estaba en esa esquinita de esa tarima. Tito, destacar durante su periplo como diplomático que se recuerda que fue el único dominicano que se postuló en México y Costa Rica para el cargo de Secretaría General de la Organización de Pero lo Estados reventó el presidente Balaguer. Sí, Balaguer era un hombre egoísta, era un hombre malo, era un hombre lleno de maldad, era una persona, caray. Según los parientes del doctor Víctor Gómez Vergés, pues no se le harán honras fúnebres. Así es, así es. Vamos a ir, nos están haciendo señas los muchachos, vamos a ir a una muy breve pausa, pero antes de esa pausa, queremos anunciarles a ustedes que vamos a tener un directo invitado. Vamos a tener con nosotros en el día de hoy al ingeniero civil Samuel Peña, quien es miembro de la Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano, también es miembro del Comité Ejecutivo Nacional y es el presidente del Frente de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Constructores del PRD. Él va a tener que explicarnos a nosotros aquí, porque el ingeniero Miguel Vargas es miembro de ese frente también. A ver cuál va a ser el cuadro, cómo se va a manejar Samuel de cara a un hombre que está llevando a el zafacón de la historia al patio, a lo que es el Partido Revolucionario Dominicano. Pero todo eso y mucho más después de esta breve pausa. Siga con nosotros. No le cambie. Cada día, el Ministerio de Obras Públicas trabaja en más de 500 proyectos con el fin de mejorar y garantizar mayor seguridad en las vías de todo el país. Obras que conectan, como la carretera turística y el Cupey, que integran, como las circunvalaciones de Baní, Azua y Los Alcarrizos, que instruyen, como escuelas, liceos y CAIS. Obras que hacen tus vías más seguras, como la modernización de la autopista Duarte y centenares de kilómetros asfaltados y señalizados. Estamos construyendo el cambio que el país necesitaba y pagando la deuda social de decenas de años. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. El FOPECOMS avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción, con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión, con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. La lactancia es más que un alimento, es también protección. Alimentar al bebé solo con leche materna durante los primeros 6 meses de vida y combinar la lactancia y la alimentación sólida desde los 6 meses hasta los 2 años reduce los riesgos de contraer enfermedades. La lactancia es un acto de amor. Un mensaje del INAIPI, la OEI, UNICEF, Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana. Bueno, aquí lo que se promete se cumple en contenido semanal. Así es. Nosotros tenemos un directo dirigente del Partido Revolucionario Dominicano que antes de eso fue dirigente estudiantil del Frente Estudiantil, Flavio Suero. Viene desde San Juan,
en el movimiento estudiantil, pasando por todas las estructuras casi del FEFLAS, pero también militando en lo que era el viejo movimiento popular dominicano. MPD. Samuel tiene una carrera política bastante larga, con él vamos a conversar sobre la situación del Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, él también ocupa una posición muy importante, me parece que es fiscal en el CODIA, fiscal nacional, puesto que ocupa por cuarta vez, pero también Samuel Peña es vitalicio, entonces, presidente del Frente de Ingenieros, no, es valorado, y ahí se elige la gente, ese de vaina. Es electo. Presidente del Frente de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Constructores del Partido Revolucionario Dominicano, además miembro de su comisión política, Tito. Bueno, bienvenido, Samuel, a tu programa Contenido Semanal. Gracias, distinguidos comunicadores que me hacen el honor de invitar por ya, ¿verdad? Quizás tercera vez acá. Siempre es una honra estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto y aprecio el trabajo de comunicación social, de orientación y de concientización del pueblo dominicano que ustedes desarrollan en este programa. Quisiera que me permitieran, con su anuencia, porque ser justo es lo primero, si queréis ser feliz, que ustedes lo referían ahorita, darle mi personal pésame en mi nombre y en el nombre del Frente de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Constructores del PRD, constructores sin obra, entre paréntesis, al directo amigo Víctor Gómez Casanova, ante el fallecimiento de su honorable padre. Fue un alto dirigente, no sé si lo sigue siendo, del PRD, y aunque su origen viene de la fila del balaguerismo, eso no fue óbice para que en su gran trabajo dentro del PRD desarrolláramos una gran amistad de respeto y de admiración mutua, y por el trabajo que hizo. Inclusive te puedo decir, Tito, que los ingratos no tienen memoria, pero de los pocos dirigentes funcionarios del PRD que le dio un trato mínimamente decente al Frente de Ingenieros, al FIA, fue el licenciado Víctor Gómez Casanova. De modo que en el día de hoy estamos con él. Un fuerte abrazo a él y a sus hermanos y a su madre. Pude llamarlo hoy y lograr comunicarme, y aquí le expreso públicamente lo que le dije en lo personal, en mi nombre y en el de mis compañeros. Correcto, creo que muy atinado, muy bien. Víctor es un amigo que siempre fue también bastante delicado con el Frente Barrial y Comunal en el momento en que estaba de manera activa en el Partido Revolucionario Dominicano. Así es. Vamos a comenzar, Samuel, justamente con el CODIA. Ya Tito decía, oye, 4 veces fiscal nacional. Nos gustaría escuchar su ponderación sobre los trabajos de ese gremio, de ese colegio, ¿no?, de esa institución, cómo lo va ponderando en este momento, y cuál es el desempeño que de una forma u otra, los aportes que usted va haciendo ahí desde el ámbito de la Fiscalía Nacional que ostenta. Bueno, para decirlo en términos gráficos, el CODIA tiene el privilegio, el honor de ser el primer colegio profesional del país, constituido exactamente hace 60 años, en enero del 63, en la antesala de la Revolución de Abril. Por cierto, su primer local estuvo ahí en el edificio 10, donde estaba el comando de la Revolución, justamente cuando arrancó, y ha tenido grandes logros a través de su historia, y es un ejemplo para las demás instituciones profesionales, con sus sombras, pero ha sido un guardián vigilante del interés nacional. Ha logrado hacer sus esfuerzos en su compromiso, en su deber de regular el ejercicio de las ingenierías, la arquitectura y la agrimensura,
y ha desempeñado, inclusive en la revolución, fue un soporte importante ahí en la ciudad colonial y en Ciudad Nueva para las fuerzas constitucionalistas que dirigía el coronel Francis Camaño Beñón. O sea, con ese historial, el CODIA ha avanzado, tiene unas debilidades que no podemos ocultar, y es que debido a su carácter medio individual y a la dependencia de los profesionales de la ingeniería, de vivir de las obras, y además de eso a su método de elección de sus dirigentes, que es un tanto verticalizado y no horizontal, el CODIA fácil presa casi de los gobiernos de turno. De hecho, obsérvense que es el gremio que no es polémico con el gobierno. No de este. Ha pasado casi prácticamente desde la última etapa del balaguerato hasta el día de hoy. Las altas direcciones del colegio, la principal, casi siempre es afín o son simpatizantes del gobierno. Eso le mella un tanto su efectividad, la defensa del ejercicio, la defensa de los intereses de la clase, de los ingenieros, pero sigue siendo un colegio admirado. Ya mi papel como fiscal, en otra he sido presidente del tribunal. Ese es un papel que no lo quiere nadie porque no es gracioso. Porque ¿qué es lo que hace el fiscal? Perseguir. El fiscal, al infractor. El fiscal se gana muchos enemiguitos, pero el hecho que me elijan, que me cojan direcciones por direcciones, directiva por directiva, al margen de mi posición política distinta a lo que controlan el CODIA, creo que más que un deshonor me honra, porque implican un respeto a mi trayectoria, a mi posición, a la diafanidad de mi pensamiento, mi independencia de criterio, y sobre todo que valoramos en el ejercicio profesional lo que es la ética, la moral y la conducta por encima. Nada, felicitarte por lo que es esa labor que tú realizas, que creo que es bien merecida y que se debe a la experiencia tuya en lo que es el campo del gremialismo y esa institución tan importante como lo es. Puedo adelantarle que CODIA, en los próximos días, no puedo decirle el nombre, pero viene un caso de persecución ética moral en el CODIA de un hombre muy sonoro de la sociedad dominicana. Samuel, esperemos los hechos. Samuel, deja esa primicia ahí guardada y deja que explote por otro lado, ¿tú entiendes? Y que cualquier similitud con un pulpo no es coincidencia. No he mencionado nombre, pero hay que defender el ejercicio, la honra de la profesión. Si tú no defiendes la profesión, se prostituye, ¿usted ve? Y tú, el que se sale de ella, hay que perseguirlo éticamente y moralmente. Ese es el costo del trabajo. El que mete la pata tiene que pagar. Correctamente. Debe de ser así. Y si usted se confiesa reo usted mismo, ¿verdad? Y dice que atracó al Estado, usted mismo, ¿cómo que dicen la máxima de los abogados? A confesión de prueba. Relevo de parte. A confesión de parte. Relevo de prueba. Relevo de prueba. No te apures, que aquí somos como los guardias, al revés al derecho leemos. Así es. Así que la pregunta tuya, Francis, tú tienes. Justamente, Samuel, hablando de situaciones, conflictos. Cierra ese teléfono, págalo ahí. Que Contenido Semanal tiene una esquinita de su tiempo permanente dándole seguimiento a la situación interna del partido glorioso, Partido Revolucionario Dominicano, PRD, que luce muy maltrecho a partir de lo que son los resultados electorales últimos, a partir de lo que ha sido el comportamiento de la dirigencia y sobre todo en su máxima representación, como lo es el presidente Miguel Vargas. Entonces nos gustaría saber, usted como parte de la comisión política del mismo, presidente de un frente tan importante como es el de los profesionales ligados a la ingeniería, la construcción, etcétera, ¿cómo pondera el momento actual por el que atraviesa el Partido Revolucionario Dominicano, que tanto hitos, cuántos méritos, cuántas glorias y honores tenía ese partido y que hoy como que dista bastante de lo que fue ese glorioso
símbolo y emblema de lucha del pueblo dominicano. Preocupante, dísela, porque hasta ahora la crisis en que ha navegado el Partido Revolucionario Dominicano desde los últimos vergonzantes resultados electorales y el colapso total, moral y político del partido en las manos desacertadas de su verdugo, el colega ingeniero Miguel Vargas Maldonado, la situación no ha mejorado. Pero digamos que el presidente del partido, con tal de manejar el jugoso presupuesto, que sin tener prácticamente actividades en que consumirlo, lo maneja a su antojo y violando todas las leyes, y la Junta haciéndose la sueca, y la Cámara de Cuentas haciéndose la sueca, y los tribunales haciéndose los suecos. Además de eso, como dice el refrán, no hay tiempo que no se cumpla, ¿verdad? Creo que es el Eclesiastés que dice. Sí, algo así. No Todo hay plazo que no se tiempo. cumpla. ¿no? Efectivamente. Y al PRD le está llegando el plazo de las definiciones, el tiempo de las definiciones. Miguel Vargas no podrá alargar más su engaño y su estafa a la sociedad, manteniendo una supuesta normalidad con reuniones ficticias, reuniones facciosas porque las reuniones que encabeza el presidente del partido son de una facción, es decir, en un lenguaje más llano, de un grupo, no de órganos, no de aparatos que han sido elegidos para funcionar y con decisiones estatutarias del PRD. Entonces resulta que en los próximos 3 meses ya el PRD, Francis y Tito, debe abocarse a definir, a renovar lo que le pedimos a Miguel Vargas que hiciera hace 2 años, cuando el partido estaba colapsado y él se negó, solamente para mantener espuria e impúdicamente esa posición, ladinamente esa posición, detrás de más canonías y más ventajas. Le llegó el momento. ¿Por qué le llegó el momento? Porque a más tardar en junio el PRD deberá renovar su dirección, renovar su liderazgo. Porque después que renove su liderazgo, debe apegarse a elegir la candidatura para las elecciones del 2024. Pero sin renovar su liderazgo, o sea, sin renovar su dirección. ¿Y qué sucede? Que para hacer ese proceso de renovación, Que han hecho todos los partidos del sistema. excepto el PRD, Okay. ese es un buen detalle, pero ahora está abocado a convocar su comisión política, a convocar su comité ejecutivo, porque ¿qué es lo que pasa, señor? Miguel Vargas es un caso curioso. ¿Qué tiempo tiene el PRD, el partido de José Francisco Peña Gómez, convertido en un guiñapo de partido por Miguel Vargas, que no reúne sus organismos, Samuel? Sí, para que tú te lo voy a entiendas. responder con esta curiosidad, oiga, Dilo. Miguel Vargas participa en todos los organismos del PRD, pero menos en lo que le corresponden. Él va a las reuniones de Junior Santos en su secretaría, él va a las reuniones de Yané Camilo en su secretaría electoral, él va a las reuniones de política pública que le encabeza un técnico. Ahora él no va, Tito, a las únicas 3 reuniones de los 3 organismos donde él dirige y es miembro. ¿Cuáles son esos 3 organismos? El Comité Ejecutivo Nacional, que es el máximo organismo de dirección, la Comisión Política, que debe reunirla mensual, y lo que se denomina el Presidium, o el Comité Ejecutivo Presidencial, que es el ejecutivo del día a día, ¿verdad? Que debe reunirse cada 15 días, semanal. Respondiendo a Tito, esos 3 organismos cumplieron 3 años al menos sin reunirse. De hecho, ya la Comisión Política, el Comité Ejecutivo, los últimos fue en el 19, va para 4. Para 4. Y el comité, porque después que se hizo la elección no se ha reunido más la Comisión Política. Y el comité que debe reunirse quincenal, la Comisión Presidencial, tiene 3 años que no se reúne. O sea, eso significa que todas y cada una de las decisiones orgánicas, incluyendo
el asumir la candidatura presidencial supuestamente aprobada por organismos secundarios de Miguel Vargas son absolutamente ilegales, porque no corresponden a ningún mandato de ningún órgano que haya sido electo y que solamente puede ser sustituido en otra convención como la que se hizo en mayo de 2019. ¿Qué sucede ahora? Que para esa convención de mayo el partido está obligado a convocar esos organismos, por lo menos esos dos. Pero el presidente del partido, lleno de resentimiento, ni siquiera en el organismo donde él domina, porque reconocemos que tiene mayoría, que es en la Comisión Ejecutiva Presidencial, no la reúne. Él lo único que prefiere es reunir su grupo y tomar decisiones por todo en ese grupo. No lo reúne porque por lo menos 5 o 6 de esos 30 miembros que componen la Comisión Ejecutiva Presidencial, que debe reunirse semanalmente, no quiere sentarse con ellos, que son Fiquito Vázquez, Julio Mariñez, Juan Morales, Mon Molina, y si sigo por ahí, o sea, ni siquiera en ese. Ahora, ¿qué sucede? Que en los otros organismos, ¿por qué no lo quiere reunir y está obligado a reunirlo? Porque no tiene mayoría. En cada proceso, cada fin de año, utilizando la figura de Yanet Camilo, él lleva una lista a la Junta Central Electoral que irresponsablemente se la reciben, igual que la rumba de papeles que llevan todos los años sobre el gasto en el presupuesto sin que la revisen. Pero... ¿Sin que lo revisen? Sí. ¿El gasto del presupuesto? Pero ¿qué sucede? Que la gente electa en una convención solamente puede ser sustituido por otra convención. Y los miembros de la comisión política que tiene que reunir y del comité ejecutivo son los que se eligieron en la convención de 2019. Lamentablemente, de ese comité ejecutivo, Miguel Vargas en este momento no tiene un 35%. Una gran mayoría se ha ido. Y de esa comisión política, la del 19, no la que él lleva todos los años a su imagen y semejanza, a la Junta con un grupo de sus adeptos que van y cobran el partido mensualmente una dispensa. Entonces, fue lo bueno entonces. Estamos llegando a un momento crítico. Bastante crítico. Exacto. Donde sin los miembros de la corriente renovadora del PRD, que encabeza Fiquito Vázquez, Julio Mariñez, que no se lo había dicho a usted, pero ahí está Tito Ramírez también. Y ahí está también Samuel Peña. Ahí está Samuel Peña. Samuel. No hay solución al problema del PRD. Sin la corriente renovadora, si no se sienta con nosotros, y con una condición sine qua non, y es que el presidente del partido debe apartarse, debe echarse a un lado para esa solución. No hay solución al impasse que tiene el PRD, por más que usted vea. ¿Y cuál es el resultado de eso? Se los dijimos. Miguel Vargas, usted lo sabe, lanzó su candidatura presidencial violando las leyes y los reglamentos y todo, el 6 de noviembre, con bombos y platillos. Es que Miguel Vargas... ¿Pero a dónde la lanzó? Se ha erigido... Primero, la Junta no ha dado todavía el toque de campana para que los partidos puedan hacer convención y presentar candidatos. ¿A dónde la lanzó él? ¿Para dónde? En ¿A ese un charco momento, de agua? ¿Para dónde? En ese momento dijimos que era un lanzamiento. Porque eso es un disparate. Ilegal, ilegítimo, fallido, natimuerto y un fracaso. Miguel entendía y sus estrategas que con él salir ya nominado como cuarto candidato presidencial y lo pusiesen al lado, grave error, de Abel Martínez, que ya con la jugada inteligente del PLD había descollado como candidato presidencial. Leonel Fernández, que el partido es imagen y semejanza de él, y Luis Abinader, que se da por hecho que es el candidato del gobierno, porque no somos locos, ¿verdad? Es su mejor activo por mucho, por la milla. Él quería emparejarse con ese trío, y lo logró, porque ya Tito y Dila en las encuestas después que él es candidato, ponen el cuadro de él. Entonces, sí, pero déjame decir. Eso es lo que hay. Yo te voy a interrumpir. Ajá. Ponen el cuadro. Sí. Pero de 105
Encuestado. No, encuestado no. Inte- Números en el cuadro. ok. Él ocupa el 105. No, La persona Del más, 1 al 105. más rechazada Sí. que hay en las encuestas, que no es el caso del PRD, es él el que está siendo rechazado. El ingeniero el Miguel PRD Vargas. siempre duplica a Miguel en popularidad y en prestigio. Pero lo escandaloso de eso, mira, yo se lo quiero decir en números. Yo vaticiné que eso iba a ser un fracaso total y se enojaron con nosotros. Eso hace 3 meses. ¿Qué sucede? Mire, Disla. Venga, venga. Yo llevo las encuestas mes por mes. La más importante que se tiene mes por mes, la del CES y la de RD Elige. En RD Elige, en las últimas 3, cuando él lanzó eso en noviembre, estaba en 1.6. En diciembre bajó a 1.3. En enero bajó a 0.8. Y en la última de este mes quedó en 0.6. Inclusive se llevó un poco la popularidad del partido, porque el partido bajó de 1.3, oye eso, Tito, de 1.3 a 1. Y tiene un errorcito tú. En la evaluación de los 100 políticos más importantes del país que hace RD Elige. Yo pensé que eran los 105, por eso dije los 105 políticos. Pero... Efectivamente, no, vamos a ser honestos. En la penúltima, él estaba en el número 100 de los más rechazados. Tenía 78 de rechazo, 1.4 de aceptación y como 8 o 10 de que no lo conocían. Oiga bien, ahora en esta, después que el candidato, después que anda haciendo campaña, después que ha derrochado millones y millones de pesos pertenecientes al Partido Revolucionario y que algún día va a tener que dar cuenta por ello, bajó efectivamente al 105 en respeto, en popularidad, es el más rechazado, ¿se entiende? Cuando dividen la franja, conocido, el 100%, solamente el 1% no conocía a Miguel. El 1%. Ahora, cuando él tiene una franja de 57% de muy malo, y después tiene otra faja de 23% de malo, tiene un 80%, o sea, por la milla, más que Leonel, más que Hipólito, más que Abinader, más que Danilo, que todos porque los presidentes siempre tienen una alta tasa de rechazo, así como tienen una alta tasa de representación. O sea que por ahí no es, y lo peor es que esa mala fama de Miguel, esa desconfianza, esa carencia de respaldo, esa impopularidad, se la carga a muchas personas de talento, con capacidades, con recursos, con posibilidades de ser candidatos ya en el área legislativa o en el área municipal, pero que cuando en los barrios mencionan el nombre de Keiko Miguel Vargas, es como si le mencionara el diablo a la gente que vive por ahí. Bueno, o sea que ese es el destino del PRD. Wow. Y solamente una acción alrededor de Fiquito Vázquez y ese equipo que ha demostrado, y tú lo sabes, Tito, pueblo por pueblo, donde no llega Miguel con su dinero, llega el mensaje orientador de esperanza de la corriente renovadora, estimulando un sueño de que un día el PRD va a ser liberado de ese cáncer histórico que le ha caído en los últimos 14 años y volverán a ser la esperanza del pueblo dominicano que tanto propugnó el nunca olvidado y nunca bien llorado José Francisco Peña Gómez. Samuel, vamos a ir a una muy breve pausa porque nos están haciendo señas. Quédese con nosotros. No le cambie. Cada día, el Ministerio de Obras Públicas trabaja en más de 500 proyectos con el fin de mejorar y garantizar mayor seguridad en las vías de todo el país. Obras que conectan, como la carretera turística y el Cupey, que integran,
como las circunvalaciones de Baní, Azua y Los Alcarrizos, que instruyen como escuelas, liceos y CAIS. Obras que hacen tus vías más seguras, como la modernización de la autopista Duarte y centenares de kilómetros asfaltados y señalizados. Estamos construyendo el cambio que el país necesitaba y pagando la deuda social de decenas de años. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. El FOPECOMS avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción, con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión, con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. La lactancia es más que un alimento, es también protección. Alimentar al bebé solo con leche materna durante los primeros 6 meses de vida y combinar la lactancia y la alimentación sólida desde los 6 meses hasta los 2 años reduce los riesgos de contraer enfermedades. La lactancia es un acto de amor. Un mensaje del INAIPI, la OEI, UNICEF, Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana. Continuamos aquí con su programa Contenido Semanal y con la importante entrevista al ingeniero Samuel Peña, quien es miembro de la Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano y quien también es el presidente del Frente de Ingenieros del partido de José Francisco Peña Gómez. Samuel, la verdad que uno escuchando lo que dices y mirando toda esa historia, como yo decía ahorita, ese legado que había dejado el PRD, y decir PRD es pensar en Peña Gómez, es pensar en el puente de la 17 temblando, esa Duarte con Pedro Livio Sellá, esa Gómez con Kennedy, ese malecón. Es pensar en Peña Gómez, barrios, en esos grandes escenarios internacionales. Entonces, también donde... ¿cómo es posible que ese partido, con esa impronta ahí, que la sabemos, y miren, nosotros todavía tenemos un par de añitos no vividos, y jóvenes que saben que eso es de ahorita, esa historia. En el PRD no hay nadie que frene a Miguel, no hay nadie. ¿Cómo es que Miguel todavía tiene gente que lo siga? Que vea toda esa derrota, derrumbe de ese partido, manejándolo a su antojo, los recursos. No hay organismo, no hay mecanismo, ya que la Junta se niega, ya que la Cámara de Cuentas como que los fondos, que son fondos públicos. Que lleve Miguel el PRD de un 47 a menos de un 2%. No. ¿Cuál es la esperanza que tiene ese partido? Pero antes de que Samuel conteste eso, ¿tú tienes algún yo quiero material? D'Angelo Nelsito pase ahí una actividad que hizo Rafael Fiquito Vázquez. ¿Dónde fue que la hizo? En Fantino. Vamos a mandarla con el audio, por favor, para que nos comente eso y conteste lo que tú le has preguntado, de lo que está pasando en el PRD. Todo con Fiquito. En la capital. Todo con Fiquito. Santiago. Todo con Fiquito. En Barahona. Todo con Fiquito. En toda la provincia. Todo con Fiquito. Todo el mundo. Todo con Fiquito. Con Fiquito Vázquez. Todo con Fiquito. En el PRD. Todo con Fiquito. Quieren a Fiquito Vázquez. Todo con Fiquito. En el PRD. Todo con Fiquito. Quieren a Fiquito. Todo con Fiquito. De ser el presidente. Todo con Fiquito. En el partido. Todo con Fiquito. No queremos a otro. Todo con Fiquito. Queremos a Fiquito. Todo con Fiquito. Con Fiquito Vázquez. ¡Que viva el Partido Revolucionario Dominicano! ¡Que viva! Bueno, Samuel, esa actividad... Parece que hay vida todavía, Tito. Samuel, den un chin de luz en todo este callejón en que Miguel ha metido al PRD. ¿Cuál es la diferencia entre las
reuniones que hace la Corriente Renovadora y el secretario general de organización, que usted lo vio ahí, que es puro pueblo. Ahí no, eso es un dirigente campesino de Isla, de los predios de Cotuí. Un hombre esperanzado que vive, óigase bien, de una pensión de 6,000 pesos. Wow. Pero que ama ese PRD más que la parcela, como la vida misma. Y que cuando usted le habla de, cuando él ve lo que era Cotuí y lo que es ahora, él estalla de rabia. Ese hombre es una hormiga. Y ese evento que usted ve ahí es igual a otros que se han hecho, donde la gente por vocación, por devoción, por amor a la historia, que no muera, a la esperanza, le dice a Fiquito, rescate al PRD, saque a Miguel Vargas de ahí. Ahí no hay un peso. Ahí no, eso es lo que queda. La mayoría, ahí eso era un grupo de motoristas, un grupo de jornaleros, de mujeres de ahí, de campesinas, que son del mismo local donde estábamos, en el club, y algunos ciudadanos y algunos cuadros del partido. O sea, lo que ha sucedido en cada uno de los pueblos distintos. Tú preguntabas que por qué hay gente que sigue a Miguel Vargas. Bueno, acuérdate que Miguel Vargas es el aprovechado de la famosa, yo creo que él es, para mí, que es asesor de él, porque cuando el doctor Guido Gómez Mazara planteó la fórmula partido chiquito, negocio grande, a Miguel Vargas, que es un gran negociador, se le abrieron los ojos. Y a ese negocio grande, porque Miguel, acuérdese que está manejando un presupuesto de partido grande, del mismito tamaño del PRM, del mismo tamaño, la misma cantidad que se le da al PRM, al PLD y a la Fuerza del Pueblo se le da al PRD, pero aquella gente manejan números, ¿verdad?, de 2 dígitos, ¿verdad? El PRD está luchando por ver si mantiene, si se mantiene en el en el más bajo de un dígito, por debajo del decimal. Entonces, ese dinero, ¿qué se hace, Disla? Esa gente que tú ves ahí con eso son voluntades que se compran, son adeptos a quienes se le pone una mesada quincenal, y en base a eso Miguel mantiene un grupo, una facción que no corresponde, en la que lamentablemente personas del historial de doña Peggy Cabral se ha sometido a esos designios, pero que eso no es el PRD, ni ninguna de sus decisiones y acciones tiene el carácter de legitimidad ni de legalidad, porque no se corresponden. Todo eso va a tener que ser definido en los próximos días, cuando sea inevitable e inminente, a menos que el partido quede en la ilegalidad, en convocar los legítimos organismos del partido que fueron electos en el 2019. Y nosotros esperamos que ahí salga la verdad, y finalmente lo que quieren las bases del partido es que en esta etapa de transición Fiquito Vázquez lo dirija, porque la realidad viva del PRD la representa desde el punto de vista de clase, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la humildad. Fue el último hombre que tuvo los últimos años de Peña Gómez, alrededor de 8 o 9 años hasta su muerte, que es el compañero Fiquito Vázquez. Bueno, nos están haciendo señas los amigos. El aquí, tiempo el implacable. Terrible en la televisión. Así que vamos a darle las gracias al ingeniero Samuel Peña por habernos acompañado en este conversatorio, en esta nueva entrega de su programa Contenido Semanal, esperando que todos se mantengan bien en sus hogares y que continúen con su programa Contenido Semanal. Quédese con nosotros. No le cambie.